ámbitos y empiezan a cobrar validez en la vida real, digamos, en la vida. Y ahí es donde por ahí muchas veces se produce como un pequeño desequilibrio, ¿sí? Porque tienen que ver con las personas y con los contextos en los cuales se da para que sean necesarios. Después hay leyes de acción que tienen que ver con distintos tipos de conductas con los cuales nosotros podemos encontrarnos, ¿sí? Que tienen que ver con en la forma en la que se establecen estas leyes de acción para ver en qué momento se utilizan esas reglas de conducta, perdón, esas reglas lingüísticas. Y estas tienen que ver con lo prohibido, ¿sí? Las acciones que están vetadas, lo que no se puede decir, pero que todos sabemos que existe, lo permitido, que tiene que ver con acciones que nos van a permitir optar en si se puede decir o es o preferible no decirlo, y lo obligatorio, ¿sí? Lo que tiene que ver con la forma requerida para poder trabajar dentro de esta organización, para poder participar legítimamente de esta organización en la práctica, como les dice ahí. Entonces, estas reglas culturales fundamentales tienen que ser de esta forma. Tienen que tener un propósito en la vida social en la cual estamos implicados. Tienen que ver con la persona, tienen que ver con el contexto y tienen que ver con distintas conductas que pueden variar entre lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a observar por ahí en las organizaciones, puede que nos detengamos en ciertas formas o ciertas reglas lingüísticas que tienen que ver con lo prohibido, o que tienen que ver con lo permitido, o con lo obligatorio. Entonces acá surge también lo que se denominan las reglas estratégicas, ¿no? Estas reglas estratégicas son las que son validadas por la organización para poder ser definidas y aceptadas y poder ser aceptado como miembro de esa cultura. Otra vez, no solo hablando de las formas lingüísticas como forman en sí, sino también como reglas permitidas, no permitidas, o aquellas que son obligatorias, ¿no? Conjuntamente con están estas reglas estratégicas, ¿no? Y también las reglas de resolución de conflictos. Las estratégicas tienen que ver con prácticas sociales establecidas, productos de aprendizaje y experiencia acumulada. Incluyen tácticas, heurísticas, conocimientos que optimizan el desempeño en el juego social, se adquieren mediante la práctica, observación y transmisión cultural. Las reglas estratégicas son cuando una persona con más antigüedad le comenta una forma de moverse dentro de la organización a una persona que recién ingresa. Cuando le tira la posta a esa persona que viene entrando, les dice acá, esta persona, vos tenés que hablarle así, así, así. Eso es una regla estratégica, por decirlo. Y se lo dice de manera lingüística. Después tenemos reglas de resolución de conflictos. Son estas reglas que nos sirven para manejar distintas situaciones, ¿sí? Entonces se abordan de manera diferente y también se interpretan de acuerdo a cómo están esas reglas, cómo está arreglado todo eso dentro de la organización, ¿sí? Tienen que ver con estos procedimientos para negociar, para resolver ambigüedades, ¿sí? Y nos permite adaptarnos y volver a trabajar con esa cultura, digamos, que va en pos de la unión, ¿sí? Estas reglas estratégicas y reglas de resolución de conflictos, como así también lo prohibido, lo permitido, puede estar escrito. Y también, y volvemos otra vez, yo lo veo escrito, lo veo en un manual, y es algo que tiene que ver con este nivel 1. Sigue siendo el nivel 1, sigue siendo lo que estoy viendo, sigue siendo lo que yo voy a ir a ver en la organización. ¿Qué tipos de reglas, formas lingüísticas y reglas estoy observando dentro de esta organización? ¿De qué manera esta organización va guiando todo el trabajo que vamos haciendo en función del diagnóstico de esta cultura organizacional?
vamos a encontrar también que hay distintos quiebres que tienen que ver de acuerdo a las prácticas sociales que vamos llevando adelante. Y esto tiene que ver con maneras diferentes de ir haciendo el trabajo, ¿sí? Cuando las reglas existentes fallan repetidamente en resolver situaciones, surge la necesidad de crear nuevas prácticas. Entonces, es por esto que estas reglas pueden no estar cerradas o ajustadas siempre a lo mismo, ¿sí? Eh, Ustedes saben cómo se crea la cultura, ¿sí? Cuando una solución ha servido para resolver un problema, siempre tratamos de repetir esa misma solución porque creemos que esa va a ser, es la manera real, la única manera que existe para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque es lo que hemos vivenciado, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, surge de nuevo el problema, se aplica la misma forma de resolverlo, se forma cultura. ¿Qué pasa cuando ya no se puede resolver de la misma manera en que antes lo resolvíamos? Se produce el quiebre. Este quiebre que requiere que la organización cambie, ¿sí? Por eso ahí les pongo ejemplos de innovación, el teletrabajo. Quiebre entre la vida laboral y personal generó nuevas reglas de trabajo remoto. Antes de pandemia no sabíamos dar clases de esta manera como lo estamos dando ahora, virtualmente. Nuestra única manera de poder llegar a ustedes como estudiantes era a través de la presencialidad. Inclusive tenemos todavía profes que no se adaptan a esta forma de trabajo, ¿sí? Por de diferentes maneras, pero sobre todo porque hay situaciones o reglas que están tan estructuradas dentro de cada uno que hace que no podamos innovar en esas prácticas, ¿no? Bueno, el comercio electrónico, ¿sí? ¿De qué manera nosotros hace unos años pensábamos ni loco íbamos a pedir algo que viniera de otro lado, de otro país, o que me lo trajeran a mi casa puerta a puerta, porque estaba pensando que me querían estafar? ¿Qué iban a hacer con mi plata si yo pagaba y no me llegaba el producto? ¿No es cierto? Las redes sociales, ¿no? Esta necesidad de estar conectados constantemente y traspasar todo lo que es lo netamente íntimo, ya sea del ámbito laboral o del ámbito personal, y mostrarlo para que otro lo vea. Es decir, la innovación en estas prácticas tiene que estar presente. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Tenemos que ir a ver si están preparadas o si hay reglas para la innovación. O si son organizaciones que están estancadas y que quedaron estancadas en el tiempo y no pueden resurgir y no pueden avanzar, no pueden caminar en pos de conseguir alguna solución estratégica para algún problema. Y esto se notó mucho, vuelvo otra vez, después de la pandemia. Cuando empezamos a salir de la pandemia, queríamos aplicar las mismas soluciones que aplicamos antes de entrar, frente a determinados problemas, y ya no funcionaban, ya no eran las mismas. ¿Por qué? Porque el contexto había cambiado. Y si yo estaba en una organización donde no podía innovar frente a estas prácticas, me iba a terminar quedando, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, dentro de lo que es el ver las culturas y el estudiar las reglas, podamos ver la innovación, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Las prácticas sociales como un juego de lenguaje, formas lingüísticas, pero no solo con lo que decimos, sino también cómo lo decimos, las reglas constitutivas y culturales, cómo de estas prácticas del lenguaje también se terminan confluenciando en lo que serían las reglas constitutivas de los lenguajes, las distintas reglas que podemos encontrar, estratégicas y de resolución de conflictos, y de qué manera vamos innovando frente a estas reglas, ¿sí? 4 características en este resumen que vamos a encontrar en las organizaciones o que podemos ir a observar en las organizaciones. Cómo se dan esas prácticas de lenguaje o esas prácticas sociales como juegos de lenguaje, qué es lo que estoy viendo.
las reglas, las estrategias, la innovación, cuatro cosas que los cuales nosotros tenemos que empezar a pensar para ir a observarlas en una organización. Seguimos después con lo que es lenguaje simbólico, ¿sí? El lenguaje simbólico, así como tomamos en la primera sección donde hablamos acerca de el lenguaje y las formas lingüísticas y cómo esas formas lingüísticas pasan a ser regladas a través de distintas normas o a través de reglas, a través de estrategias, el lenguaje simbólico también tiene que ser entendido e interpretado, no es solamente que yo voy y observo cómo hablan dos personas y saco mis conclusiones, no. Hay un trabajo que viene trabajándose y ustedes van a tener un apunte de Echeverría, donde les habla de qué forma estos lenguajes simbólicos se hacen visibles para nosotros, ¿no? Y ahí viene lo que son las teorías de los enunciados. Esta teoría de los enunciados que nos hablan de dos tipos de enunciados. Enunciados constatativos y enunciados realizativos. Los enunciados constatativos describen estados del mundo y pueden ser evaluados como verdadero o falso, ¿sí? Son aquellos que me permiten saber si esa verdad es una verdad o no, por decirlo así, de una forma. La reunión comenzó a las 9. ¿Tengo forma de saber que la reunión comenzó a las 9? Sí, claro, porque voy a estar viendo que en el reloj sean las 9 cuando esté empezando. El informe contiene 50 páginas. Sí, puedo contar las páginas y las páginas van a ser 50. La empresa tiene 200 empleados. Sí, lo puedo constatar, lo puedo ver en el mundo real. ¿Sí? Puedo evaluarlo y puede ser verdadero para mí si yo cuento las personas y hay 200. Si justo en ese momento despidieron a uno y yo cuento las personas son 199. Puede ser falso, pero le puedo dar una categoría, ¿sí? Esos son los enunciados constatativos. Después tenemos los enunciados realizativos, que tienen que ver con estos actos rituales que se realizan mediante palabras. No describen, sino que ejecutan una acción. Ejemplo, declaro inaugurada la sesión. Ejemplo, te prometo que lo haré. Ejemplo, quede usted contratado. Son palabras que se dicen, actos rituales que ejecutan una acción, ¿sí? Pueden ser constatativos y capaz que sí. Te prometo que lo haré, no sé, porque sí, me puede servir para saber si existe o no existe en el mundo real y puede ser verdadero o no, pero también depende de la subjetividad de la persona, ¿no? Por eso hablamos de actos rituales, cosas que se dicen ritualmente y que después no sabemos si se hacen o no se hacen. Sí, yo te puedo decir, te prometo que lo voy a hacer y después resulta que voy a mi casa, no, me acuesto a dormir, no hago. Y se quedó en la promesa. ¿Que usted contratado? Sí, puede ser que hoy te lo diga, pero hasta que no firme el contrato no me voy a sentir contratado, ¿sí? Entonces son realizativos, enunciados realizativos que se dicen para ejecutar, que van a traer ejecutada una acción, pero aún no están ejecutados, ¿sí? A diferencia de los constatativos. Después tenemos lo que se llama la teoría del infortunio, ¿sí? Y tiene que ver con las formas en las que se dan estos procedimientos, estas formas de mirar el mundo, ¿sí? ¿De qué manera nosotros lo que la persona dice, lo dice en determinadas circunstancias apropiadas y también son las personas apropiadas? Se lo dice en el momento exacto y la persona que lo dice. Ahí es aceptado. Si la actuación no es correcta, si me lo viene y me lo dice, por ejemplo, mi compañero de trabajo viene y me dice, no lo voy a tomar como que es algo, como que es un acto verdadero, como que es un acto lingüístico real, si no lo llevaré al campo de las hipótesis, es decir, alguna forma.
¿no? Las personas y circunstancias apropiadas tienen la actuación correcta y completa, ¿sí? Y se comporta según esas formas, ¿sí? Vieron que vamos a las organizaciones y dicen, no, yo encontré esto, pero no, que se lo diga mejor mi jefa, ¿sí? Tiene que ver con esto, de que la autoridad, persona, circunstancia apropiada, hace que el acto sea real. Si no es la persona apropiada en el momento apropiado la que lo dice, se forma lo que es la teoría del infortunio y no pasa a ser creído, no pasa a ser trabajado y atendido desde, ¿cómo decirles? Desde mi ser en sí, ¿sí? Eh, Pasa a ser tomado relativamente por quien lo dice, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Eh, y tiene que ver con cosas que nosotros quizás vamos a ver en esas organizaciones. La mirada que nosotros tengamos de la organización en función de estos actos del habla que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Sí? El pensar en la persona correcta y en el momento indicado que me hable de este determinado tema, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, y esto de que cuando viene de eso, del infortunio tomado un poco desde lo que es el derecho, ¿sí? Que si cuando hay algún hecho que rompe el equilibrio en algo, por ejemplo, en un contrato, eh, no solo se afecta a una parte, sino que se afectan todas las partes que puedan trabajarse ahí, ¿sí? Si nosotros nos viene de ese concepto, esta teoría. Entonces tiene que ver con esta forma jurídica que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, surgen dentro de la organización situaciones imprevistas, ¿sí? Que alteran la forma en la que venimos trabajando normalmente, ¿no? Y generan un impacto en la persona, obviamente, ¿sí? La forma en la cual se rompe ese equilibrio, pero no se trata necesariamente de una crisis por una mala gestión, sino que tiene que ver con distintos eventos que fueron realizándose y que van cambiando las reglas del juego, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene esta teoría del infortunio, donde nosotros tenemos que salir a ver qué podemos hacer con esto, de qué manera se puede ir trabajando. También pasa mucho cuando nos toca gestionar el cambio, ¿sí? Muchas veces queremos gestionar cambios tecnológicos, por ejemplo, pero en el medio vamos dejando a personas que no están capacitadas para eso, ¿sí? Entonces, vamos a considerar estos cambios en las condiciones laborales, falta de recursos y demás, eh, buscan sin actuación, si vamos al paso 3, no hay actuación correcta y no está completada esa función. Entonces viene otra vez lo que es la teoría del infortunio, ¿sí? Tenemos nosotros que buscar reequilibrar las organizaciones cuando las situaciones cambian, ¿sí? Esto tiene que ver con ajustarnos, con brindar apoyos, capacitaciones, escucha activa, ¿sí? Trabajar con la empatía, la flexibilidad. Eso básicamente desde lo que sería la teoría del infortunio. Después también tenemos lo que se llaman actos del habla, ¿sí? Que es la forma en la cual que también nosotros vamos a ir a las organizaciones y vamos a ver distintos tipos o formas de habla, ¿sí?
que hacen a la tarea diaria de la organización, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrarnos con distintos tipos de actos. Los actos locutivos, que es básicamente, es literalmente decir algo. Es la emisión física de sonidos o escritura de palabras que conforman una oración con significado y referencia en un idioma determinado. Tiene que ver con decir algo solamente, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, hace calor hoy, ¿sí? Es un acto locutivo, estoy solamente diciendo. Un acto ilocutivo tiene que ver con la intención que hay detrás de ese acto, ¿sí? La intención comunicativa detrás de lo dicho. Representa lo que el hablante pretende lograr, prometer, ordenar, preguntar, advertir, felicitar o realizar cualquier acción mediante el lenguaje, ¿sí? Si yo les dije, hace calor, ¿sí? Es mi acto locutivo. Pero mi acto ilocutivo puede ser, necesito prender el aire acondicionado, abrir la puerta, ¿sí? La intención que hay detrás de ese acto ilocutivo, ¿sí? Y después tenemos los actos perlocutivos, ¿sí? Que tienen que ver cuando los efectos producidos en el interlocutor. Es el efecto que produce en ese otro al que le estoy diciendo esto que estoy diciendo. Son las consecuencias reales de un acto comunicativo. Persuadir, convencer, asustar, inspirar o generar cualquier cambio en el receptor del mensaje. Si yo en un acto locutivo les dije, hace calor, ustedes, y luego seguimos en un acto ilocutivo, ustedes dicen, la profe quiere que abramos la ventana, abra la ventana. Y en un acto perlocutivo, ustedes van y abren la ventana. ¿Sí? El acto en sí, la consecuencia que se produce en ese otro, ¿no? Entonces, en el trabajo o en las organizaciones, todos estos tipos de actos son importantes para que nosotros podamos observar, por ejemplo, en un líder, que no solo con lo que dice, sino las acciones que genera con eso, ¿sí? Un mal mensaje en uno de estos tres actos genera confusión o conflicto, ¿sí? Y una buena comunicación nos alinea como equipo, ¿sí? No es lo mismo que digamos, veamos si podemos hacerlo, ¿sí? Hagámoslo, veamos si podemos hacerlo, que yo les diga, miren chicos, necesito que a las 18 horas esté el práctico subido en campo, ¿sí? Una cosa es lo que les digo y otra cosa es cómo lo digo y la intención que tengo al decirlo, ¿sí? Trabajar con todos estos actos del habla nos permite mejorarnos en función a la claridad de las cosas que se pide, que pedimos y cómo nosotros vemos eso en la organización. Obviamente, evitamos malos entendidos, fortalecemos el liderazgo, construimos la cultura y de qué manera esa cultura es importante para que nosotros la podamos conocer, ¿sí? Entonces, estos actos del habla tienen que ver con esas formas lingüísticas que nosotros vamos a ir a ver, ya sea en los líderes o ya sea en los colaboradores a los cuales nosotros hagamos entrevistas. Bueno, acá están. Ejemplos de actos ilocutivos y perlocutivos. Actos ilocutivos tienen que, como dijimos recién, la intención del hablante. Te prometo que estaré allí, que nos habla de una intención de compromiso. Queda inaugurada la sesión, que nos habla de una declaración. Te ordeno que salgas, de una orden directa. Felicidades por tu logro, tiene que ver con lo expresivo. Los actos perlocutivos, recuerden lo que representa en el otro, lo que puede hacer en el otro, persuadir, convencer, imitar, impacto directo en la comunicación simbólica. Lo que el otro siente al escuchar esas palabras que quien habla me está diciendo, ¿sí? ¿Cómo repercute? ¿Sí? Perlocutivo, ¿cómo repercute en mí? Bueno, ¿qué vimos acá? Los enunciados cuantitativos y los realizativos. La teoría es del infortunio, los actos rituales, los actos locutivos y locutivos para locutivos. Y su importancia en las prácticas sociales.
Voy a salir un ratito, porque acá ya pasamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Mm? ¿Estamos bien? Bien. Ay, espero que alguien me esté esperando. Mira, esta persona sí espero mucho, seguro. Acá pasamos a seguir hablando de lo mismo, pero con otra mirada, por eso me paro. Viene medio difícil acá. Toma un poquito de agua. Ujú. Bien, continuamos entonces. Bueno, como dijimos, es importante, seguimos todo dentro del nivel 1, ¿no? Recuerden lo que se ve de la organización. Personaje simbólico, actos lingüísticos, formas lingüísticas, normas, reglas, actos simbólicos, ¿sí? Todo lo que estoy viendo en la organización, cuando vaya a abordar la organización para medir su cultura en un nivel 1, tengo que ver todo esto, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con la comunicación de esa identidad. Recuerden lo que decimos siempre, la identidad de la organización es la cultura, ¿sí? Entonces, la forma en la que se transmite esta personalidad, porque a mí me gusta decir la identidad es la personalidad de la organización y por ende es la cultura, la forma en la que se comunica tiene que ver, se comunica para el afuera, tiene que ver también con ese nivel 1. ¿Sí? La forma en la cual nosotros interactuamos con ese nivel 1. ¿Sí? Ahí salí. Ahora no los voy a ver de nuevo. Vamos a ver lo que es la comunicación de la identidad. Acá ya cambiamos de autor. Acá empezamos a ver lo que es Paul Capriotti, el libro de Capriotti, que se llama Branding Corporativo. Capriotti nos habla de que la organización para comunicar su identidad se basa de dos maneras, se hace de dos maneras, a través de la conducta corporativa y la comunicación corporativa, que no tengo acá el cuadrito, bueno, pero es así. Conducta corporativa y comunicación corporativa. La conducta corporativa se divide a su vez en dos, conducta interna y conducta externa, ¿sí? Conducta corporativa, recuerden. La conducta corporativa tiene que ver con todas las formas de comportarse que tiene la organización, ¿sí? Por eso cuando habla de conducta corporativa interna y externa, tiene que ver con cómo se comporta la organización con su público interno, con las personas que trabajan en ella, con sus colaboradores, y cómo se comporta con las personas que la miran de afuera, con los clientes, con los seguidores, ¿sí? Con todo lo que venga de ese contexto, ¿no? Entonces, esta conducta corporativa se divide en interna y externa. La conducta interna tiene que ver con esto que les dije, cómo se comporta la organización con sus colaboradores, ¿sí? Y la conducta interna tiene que ver con la conducta corporativa tiene que ver con lo que la organización hace en sí, como una persona, ¿no? La conducta interna se divide en directiva y organizativa también. La conducta interna directiva tiene que ver con las decisiones que se toman, el liderazgo, la forma de gestionarse que tienen las personas, ¿sí? Tiene que ver con esos modos de comportarse. Por ejemplo, si yo veo que mi jefe todos los días llega a las 8:25, cuando entramos a las 9, ¿yo a qué hora entro? A las 8:20. ¿Sí? Porque voy viendo este ejemplo, sigo su ejemplo, por ende mi conducta va a ser adaptada a sus formas de comportamiento, ¿sí? Esa es la conducta interna directiva. Y después tenemos la conducta interna organizativa, que son todas las normas, procedimientos, culturas que hacen a ese comportamiento interno. Es decir, cómo la organización se organiza, valga la redundancia,
cómo la organización hace para trabajar día a día, a diario, dentro de ese contexto, ¿no? Estos dos tipos de conducta que están dentro de la interna, si la directiva y la organizativa, tienen un gran impacto en el equipo, en el clima y en la eficiencia operativa, ¿sí? Entonces, el pensarnos, cuando yo voy a observar la organización, tengo que ver cómo, qué hacen, ¿qué hacen los directivos? ¿Qué hacen en sus formas de organizarse? Hay organigrama, hay descriptivo de puestos, los roles y funciones están claros. Eso me habla de una conducta interna organizativa que está alineada, que está bien donde se puede trabajar, ¿sí? Si yo encuentro que hay muchos conflictos de tareas, por ejemplo, hay tareas superpuestas, yo llamo a un cliente 10 millones de veces, lo llamo a mi compañero, porque no nos comunicamos internamente y estamos pidiendo siempre lo mismo, ahí habla de una conducta interna desorganizada, desde lo organizativo, ¿no? Y dentro de la conducta corporativa tenemos también la conducta externa. La conducta externa que se divide a su vez en institucional y comercial, ¿sí? Esta conducta externa tiene que ver institucional, cómo se comporta la organización con otras instituciones, qué relación tiene con la comunidad, con el gobierno, con los medios de comunicación, cómo se mueve esa organización en ese contexto. Y la conducta comercial, ya lo que habla del intercambio mercantil en sí, cuáles son las interacciones con los clientes, con los proveedores, con los socios, cómo se comporta con eso. Esto repercute en la reputación, en la confianza del mercado y el posicionamiento, ¿sí? Es decir, cómo se va comportando la organización, ¿sí? Ustedes vieron lo que yo les digo siempre, vamos a organizaciones donde tenemos que esperar y estamos sentados y nos ponemos a mirar cómo hablan, por ejemplo, sus formas lingüísticas y cómo se comportan, qué es lo que yo veo de eso, ¿sí? ¿Cómo se comportan en cuanto a su conducta comercial? ¿Me atienden bien? ¿Me atienden mal? ¿Dejan pasar mucho tiempo? ¿Sí? ¿Los empleados son lentos? ¿Sí? Esas son las que hoy por hoy nosotros del sentido común vamos entendiendo las distintas formas de comportamiento, ¿no? ¿Cómo se comporta esta organización con el Estado, por ejemplo, con el gobierno? ¿Tiene tratos, trabaja, no está siempre en contra, por ende tiene cierta... Eso es la conducta externa y la conducta interna. Les dije que se divide en dos, conducta y comunicación. Conducta, lo que la empresa hace, lo que la organización hace. Y comunicación, lo que la organización dice que hace, ¿sí? Conducta, lo que hace. Comunicación, lo que dice que hace, ¿sí? Esta comunicación corporativa se divide también en dos, institucional y comercial. La comunicación institucional nos presenta a esta organización como un sujeto social, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sus valores, principios, filosofía para el afuera, cómo se muestra dentro de este contexto, ¿sí? Acá viene todo lo que es la responsabilidad social y cómo la organización se muestra al medio en el cual vive, ¿sí? Se enfoca en construir legitimidad y confianza con la sociedad, comunicando la misión, la visión y el compromiso ético de la empresa. Por eso les digo, cuando hablamos de comunicación institucional, hablamos de cómo la organización muestra sus valores, ¿sí? A través de la responsabilidad social, a través de donativos a distintas instituciones, a través de ponerse, de ser sponsor en algunos actos benéficos, todo lo que con lo cual colabora y con el medio en el que vive. Por eso hablamos ahí de la organización comunicando como si fuese un ser social, un sujeto social. Y el otro tipo de comunicación es la comunicación comercial, la organización como sujeto económico, ¿sí? Como un sujeto que busca el intercambio con un otro, ¿sí? Que busca vender, digamos, ¿no? Busca generar demanda y posicionamiento de la marca. Ambas dimensiones se complementan.
La credibilidad institucional potencia la efectividad comercial, ¿sí? Si yo soy una empresa creíble, con valores fuertes, arraigados, que trabajan por esta sociedad en la cual está inserta, obviamente la comunicación comercial se va a basar también en resaltar esos valores, pero a la vez también en cierta forma complementarse con esta comunicación institucional, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, la organización con la comunicación es lo que la organización dice que hace, ¿sí? Ay. Ejemplo de comunicación corporativa. Campañas institucionales enfocadas en valores, responsabilidad social y cultura organizacional, buscan construir confianza y legitimidad ante la sociedad. Ejemplos, campañas de sostenibilidad ambiental o diversidad e inclusión. Y las campañas comerciales son orientadas a productos y servicios. Su rol en la percepción pública determina el posicionamiento de la marca. Quieren vender a través de las campañas comerciales, obviamente. ¿Qué vimos hasta acá? La conducta corporativa interna y externa, la comunicación institucional versus la comunicación comercial, la identidad como sujeto social y económico y el impacto de la percepción pública. Bueno, bueno, empecemos con esto. No sé cuántos son muchos, me parece. Bueno, falta mucho. Vamos a seguir por esta parte. Imagen, posicionamiento y reputación, ¿sí? Son tres conceptos que hacen al nivel 1, pero que tienen que ver con esa mirada de la afuera, ¿sí? De la afuera no solo de nosotros como consultores o como trabajadores de recursos humanos que quieren ver de qué manera la cultura impacta en ese afuera, sino también como nosotros consultores que trabajan por ese posicionamiento y esa reputación, ¿no? Entonces, primero que nada, empezamos hablando de la imagen corporativa. La imagen corporativa tiene que ver con este constructo mental que nosotros armamos en nuestra mente, obviamente, acerca de una organización, ¿sí? Colores, colores, formas de trabajo, algo que lo hace entrar en mi mente por una ruta a mi cerebro que hace que quede posicionada como en un lugar de bueno, malo, después les vamos dando nosotros mismos la definición de qué lugar queremos que ocupe en nuestra mente, ¿no? Esa es la imagen corporativa, este constructo mental que se forma, ¿no?, en nuestra mente referido a alguna organización. Existen tres tipos de imagen, ¿sí? La imagen ficción, que tiene que ver con esta representación mental que nosotros decimos que surge a través de nuestras apreciaciones subjetivas, ¿sí? Es la imagen idealizada que el público crea sobre la organización, no necesariamente basada en hechos objetivos. Por ejemplo, nuestra imagen ficción sobre Google, ¿sí? Nosotros decimos, ¡ay, Google, qué lindo para ir a trabajar ahí! Trabajan en oficinas súper divertidas, tienen mucho, trabajan mucho el bienestar laboral, o sea que aparte de ir a trabajar, también viven como una buena experiencia desde lo organizacional. Pero aún así sigue siendo una imagen ficción, porque todavía ninguno de nosotros ha ido. Capaz que sí, no sé, pero muy poco. Pero sigue siendo una imagen ficción, pero para nosotros es esa imagen que tenemos en nuestra mente. Después tiene que ver con otro tipo de imagen, es la imagen ícono, que eso sí tiene que ver con lo que nosotros vemos, lo que les dije, los colores, los olores que podemos tener, la arquitectura, los diseños de los productos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver cómo nos muestra la identidad, ¿sí? Todos estos elementos visuales, toda la imagen de marca tiene un sentido,
tiene una idea atrás, tiene una idea de por qué esos colores, por qué ese diseño, por qué, por qué esa forma en la que tiene. Ustedes saben, hay iconos conocidos como logos conocidos, como el de Coca-Cola, el de Google, el de Carrefour, o sea, son muchas imágenes, iconos que nos hacen ver que yo veo así como un pececito y digo, ah, es Carrefour, ¿sí? O Carrefour, ¿sí? Tiene que ver con esa imagen icono que me permite a mí reconocer que yo veo unas letras blancas sobre un fondo rojo y digo, ah, Coca-Cola, por el tipo de letra, la forma de letra, entonces la imagen icono. Y luego está la imagen actitud, que tiene que ver con la predisposición evaluativa del público hacia la organización, ¿sí? Tiene que ver con estos componentes cognitivos, emocionales y conductuales que determinan la valoración global de la empresa. Tiene que ver con qué imagen eh, tengo yo en mi mente de esa marca, ¿sí? ¿Qué predisposición tengo yo para con esa marca? ¿Sí? ¿De qué forma en mi mente se genera una imagen positiva o negativa frente a esto que estoy viendo, ¿no? Son tres tipos de imágenes que yo puedo encontrar o con los que puedo trabajar. El posicionamiento tiene que ver con el lugar que ocupa en la mente esa imagen, en nuestra mente. El posicionamiento es el lugar mental que una marca o una empresa ocupa en la mente del consumidor. Es la percepción diferenciada que distingue a una organización de sus competidores. Características claves: es un espacio único en la mente de un público objetivo. Tiene que ver con los atributos y beneficios percibidos y valorados. Tiene que ver con los atributos que me muestra la organización, que tiene como organización, y qué es lo más valorado respecto de eso que yo estoy viendo, ¿sí? Es una construcción estratégica y deliberada, ¿sí? Se construye en función de distintas estrategias de las cuales se valió la organización, posicionan de esa imagen en distintos lugares para que lleguen a mi mente. Por ejemplo, ejemplos prácticos: Volvo nos habla de seguridad, Apple habla de innovación y diseño, son como esos logos, valores que están detrás de la marca y que nosotros los compramos y los posicionamos en un lugar. Coca-Cola, felicidad y momentos compartidos. Entonces, todas sus campañas, todas sus formas de conducta van a estar basadas en esos valores seguramente. ¿Para qué? Para construir cultura en función de esos valores y posicionar una imagen en nuestra mente en función de esos valores, ¿sí? El posicionamiento efectivo requiere consistencia. Perdón, profe, la Sí, interrumpo. sí, También está Arcor, que nosotros lo vimos, lo estudiamos en otra materia, y es ajá, sobre tema de golosinas, ¿no? sí, sí, sí. Comenzó así, y bueno, y después se expandió. Y en ella los logos siempre fueron los momentos mágicos. Exactamente. El Arcor también, ¿sí? Que habla de esos momentos. Nosotros acá en nuestro país tenemos muchas empresas también que nos hablan de eso como decían recién, ¿no? Arcor, momentos felices, felicidad. ¿Qué me trae la felicidad? Me trae estos colores, esos colores que son característicos de Arcor, y la forma en la que se trabajan esas dimensiones hace que eso ocupe un lugar en mi mente, ¿sí? Hay mensajes, los mensajes estos que transmiten nos hacen que la información entre por una ruta central a nuestro cerebro, también de acuerdo a cómo esté posicionado y los lugares donde estén posicionados, que la información entre a mi cerebro y quede posicionada en un lugar donde siempre que vuelva a recordar, por ejemplo, un supermercado, y yo diga, bueno, nosotros acá tenemos Chango Más, que es como el Walmart, ¿sí? Cada vez que yo piense en Chango Más, o cada vez que yo piense en supermercado, pienso en Chango Más, ¿sí? Porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con experiencias que uno fue viviendo,
qué sé yo, con que vos vas y encontrás de todo en ese mismo lugar, no tenés que andar de un lado en el otro, que hace que vos vuelvas, que en tu mente quede esa imagen en una ruta central. Ya si yo, por ejemplo, voy a Cruz del Eje, ¿cómo se llama el súper que hay en Cruz del Eje? El, que no me acuerdo ahora. Yo no lo voy a traer a mi mente. Mariano Max. El Mariano Max, sí. De Puerta, profe. Puerta, ese. Ese, o sea, yo por ahí voy a ir ahí y voy a traer a mi mente Chango Más, si estoy en Cruz del Eje, y resulta que no voy a encontrar, o capaz sí, pero no el que yo venía, ¿no? Entonces me va a quedar en una ruta central, pero después poco a poco se va a ir desvaneciendo de esa ruta central y va a pasar una ruta periférica en mi cerebro. Entonces ya no va a ser tan fácil traerlo a mi mente. Y eso tiene que ver con el posicionamiento, a dónde quedó ese, si yo ahora a ustedes les digo supermercado, ustedes piensan, uno piensa en el de Puerta, otro piensa en Mariano Max, otro piensa en Chango Más, otro piensa en el Delfín, otro piensa, o sea, traigo muchos recuerdos que voy trayendo de mi mente, pero tienen que ver con el posicionamiento. Y otra vez, tiene que ver tanto también con, ¿cómo les puedo decir? Con lo mecánico, sino con procesos más profundos que son a nivel mental, ¿no? Eso se estudia mucho en marketing, en estos posicionamientos, cuáles son los lugares que ocupan en la mente, en la psicología del consumidor, cómo llega esto a poder posicionarse, ¿sí? Por eso les digo, son como procesos mentales que van mucho más allá de esto de decir, sí, lo voy a poner acá arriba en esta góndola, que haga todo un solo camino de este producto en mi empresa. No, tiene que ver La con el fidelidad que hay en una marca, ¿no? Con ¿Cómo nuestra, no? No te la escuché nada. fidelidad que hay con las marcas. Exactamente, la fidelidad que hay con las marcas tiene que ver con el posicionamiento. ¿Por qué? Porque es una imagen que yo compré, ¿sí? Por ejemplo, Arcor. Yo siempre voy a buscar la marca Arcor porque me da felicidad, me trae buenos momentos, porque lo estudié, porque vi su cuarto, por lo que sea, pero me trae a algo, ¿sí? Eso es importante que lo podamos ver y lo podamos proyectar en las empresas también que vamos a ir a ver nosotros, cuando vamos a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y ver la forma en la que todo esto impacta en la organización. Y después, por último, tenemos la reputación corporativa. Así como teníamos la imagen y después vemos el posicionamiento que tiene que ver con el lugar que ocupa en la imagen, esa imagen en mi mente, tenemos la reputación, que tiene que ver con el valor que yo le doy a esa imagen, ¿sí? La reputación corporativa se construye sobre el reconocimiento basado en la promesa cumplida y la experiencia directa con el público, del público con la organización. Es el resultado de comportamientos conscientes a lo largo del tiempo. Lo que decíamos, yo voy a recordar, yo porque recuerde cualquier supermercado que quede estancado en mi mente, pero no siempre quiere decir que sea por buena experiencia. Puede ser también por una mala experiencia, pero queda en mi mente, está posicionado, pero no de una manera positiva, sino de una manera negativa, ¿no? Entonces, por eso les dice ahí que la reputación tiene que ver con esto que yo reconozco como lo cumplido, como lo bueno, como la experiencia que yo tengo con esa organización, ¿sí? Entonces, cuando hablo de reputación, voy a hablar desde lo positivo, quizás desde lo negativo, dice Capriotti, que después hace todo un estudio de todo lo de la reputación, y él dice, sí, muchas veces quedan estancadas en nuestra mente imágenes acerca de lo negativo, pero esa imagen negativa no me trae a la gente a comprar de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se demoró mucho tiempo el empleado en atenderla, porque
Entonces ya decimos, no, no vayas a ese súper porque están 3 horas, tenés que hacer colas y colas, nunca termina el cajero, ¿sí? Pero sí lo reconozco, sé que existe, sé que está, pero no voy a ir por mi mala experiencia. Entonces, cuando él habla de la reputación corporativa, habla de esto, de cómo nosotros lo trabajamos. Y entonces, y él toma estos dos factores, la identidad corporativa y la imagen corporativa. ¿Sí? La identidad la toma como todos esos atributos que no vemos, lo intangible, lo que no puedo ver, y la imagen lo que realmente es, lo que realmente posiciona, ¿no? Entonces él dice, la credibilidad organizacional va a venir cuando vos, con tu identidad, para él Capriotti, la identidad está formada por la cultura y por la filosofía. Cuando vos a esta identidad la puedas alinear con la imagen, es decir, eso que vos estás mostrando sea lo que realmente es, lo que realmente sos, ¿sí? No vendas la experiencia de que acá somos todos buenos, vénganos a cobrar, vos somos todos buenos, y después resulta que no, que vos vas al lugar y la gente se grita, la gente se empuja, la gente se pelea. ¿Mm? Entonces él dice, vos vas a alinear y vas a trabajar fuertemente en tu reputación cuando tengas estas dos cosas, tu identidad y tu imagen alineadas, equilibradas, ¿sí? Y que el público lo pueda percibir también, ¿sí? Ese es como el camino, si se quiere, que nosotros debemos trabajar para constituir también estas organizaciones, no solo para el adentro, sino también un poco para el afuera. Y la forma en la que se trabaja también ese afuera, ¿no? Bueno, esto sí, no, esto no vamos. Imagen, posicionamiento. Bueno, hasta acá no nos vamos a dejar. Recordemos que después seguimos con los canales de comunicación. Seguimos con el nivel 1, sección 5. Nivel 1, sección 5, porque los canales de comunicación tienen que ver con las formas en las cuales nosotros transmitimos esa imagen o desde la cultura se transmite esa imagen, ¿sí? Entonces vamos a trabajar desde ese punto. A ver, esperen un minuto que dejo de presentar. Y ahí lo puedo ver. Y dejo acá.